Bien, terminamos hoy el bloque 2 de las personas y la salud con la función de reproducción, la última función de los seres vivos y en la cual está implicado solo el aparato reproductor. Los humanos tenemos reproducción sexual y eso quiere decir que tienen que intervenir dos individuos de diferente sexo, uno de sexo masculino y otro de sexo femenino. Cada uno de ellos aportará una célula haploide, es decir, con la mitad de cromosomas propios de la especie, que en el caso del sexo masculino es el espermatozoide y en el caso del sexo femenino es el óvulo, que durante la fecundación se unirán en el interior del aparato reproductor femenino. Por tanto, somos animales de fecundación interna. Una vez producida esa fecundación, se producirá el desarrollo del cigoto, que ya es diploide, es decir, ya tiene la carga propia de cromosomas de la especie, y después del desarrollo embrionario y del parto dará lugar a un bebé que se desarrollará hasta los 10-16 años en los que llegue a la fase juvenil, es decir, a la pubertad, en la cual se producirán, gracias a las hormonas, una serie de cambios que harán que los individuos sean maduros, sean aptos para poder producir también a su vez espermatozoides y óvulos y por tanto para tener hijos. Los cambios que se producen en las chicas durante este periodo es el desarrollo de las mamas y de los genitales externos, se ensanchan las caderas, crece vello en la zona pubiana y también en las axilas, mientras que en los chicos lo que ocurre es que aumenta los músculos, la masa muscular, crece pelo en la cara, en el pecho, en las axilas, también en el pubis, y la voz se hace más grave. A partir de esta fase juvenil, esta fase de la adolescencia, los humanos ya estamos preparados para tener hijos, es decir, ya producimos los gametos sexuales. Pasamos ahora a estudiar la anatomía del aparato reproductor masculino y del aparato reproductor femenino. En el caso del aparato reproductor masculino, aquí tenemos un corte sagital y en él podemos observar, en primer lugar, el órgano copulador, que es el pene. El pene está constituido por una zona terminal un poco más gruesa que se llama glande, recubierta por un repliegue de piel que se llama prepucio, y para facilitar la penetración y la fecundación interna está constituido por un tejido esponjoso que se llena de sangre y se produce de esa manera la erección, aumentando este de tamaño. Por otro lado estarían los testículos, que es donde se producen los espermatozoides, que se encuentran alojados en el exterior del cuerpo en una bolsa escrotal o escroto, y se encuentran en este lugar porque para poder producirse los espermatozoides se necesitan un par de grados menos de lo que hay en el cuerpo, y de esta manera, colgando del cuerpo, pues se consigue que haya 2 grados menos que los 36,5, 37 que hay en el organismo. Y a continuación estarían las vías reproductoras, entre las cuales están el epidídimo, que está en la parte superior del testículo, en él maduran los espermatozoides, el conducto deferente, por donde salen los espermatozoides en su camino durante la eyaculación, la vesícula seminal, que aporta a los espermatozoides un líquido que les sirve de alimento y que también facilita, digamos, un medio de transporte, formando parte del semen. Después la próstata, que es este órgano que tiene forma como de nuez y que se encuentra rodeando tanto la uretra como el conducto eyaculador, que aporta un líquido que hace o que neutraliza el pH ácido de la vagina de la mujer para evitar que los espermatozoides dejen de moverse. Las glándulas de Cowper, que también tienen una especie de moco, vierten una especie de moco que también protege a los espermatozoides, y la uretra, que sería la salida del semen hacia el exterior y que se comparte con el aparato urinario, puesto que también es la salida de la orina que se aloja en la vejiga urinaria, de manera que la uretra es compartida por el aparato reproductor y por el aparato urinario. En una sección frontal podemos observar mejor la estructura cavernosa o esponjosa de los cuerpos que forman el pene, tanto el cuerpo cavernoso como el cuerpo esponjoso, que, repito, se hincha de sangre, se llena de sangre durante la erección. La zona del glande, que es un poco más gruesa. Podemos observar también las vesículas seminales,
podemos observar las vesículas seminales están aquí, las glándulas de Cowper, la próstata que rodea la uretra y también los conductos eyaculadores, los conductos deferentes que llegan hasta los testículos. En esta diapositiva podemos observar cómo el testículo está formado por una serie de tubos contorneados, tubos sinuosos, que se llaman túbulos seminíferos, y si ampliáramos microscópicamente uno de esos tubos, lo que observaríamos es que está formado por una especie de fascículos con una membrana basal. Después habría células que son las espermátidas que están pegadas a esa membrana, y conforme vamos hacia adentro del túbulo, lo que podemos observar es que los espermatozoides se encuentran más maduros, de manera que pasan por distintas fases. Primero serían espermatogonias, después espermatocitos, espermátidas, y por último ya madurarían tendrían ese flagelo que formaría espermatozoides, que todavía no estarían maduros hasta que no llegaran al epidídimo. En la zona del epidídimo sería ya donde terminarían su maduración, y después, durante la eyaculación, saldrían por el conducto deferente. En cuanto al aparato reproductor femenino, vamos a diferenciar, por un lado, los órganos genitales externos, a lo cual conocemos con el nombre de vulva, de los órganos genitales internos, como son los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. En los genitales externos femeninos observamos, en primer lugar, dos repliegues por fuera llamados labios mayores, que tienen vello, tienen pelo diferente al de la cabeza. Es un vello plano, no es cilíndrico, y además crece mucho menos, porque si no, evidentemente tendríamos un problema. Después, dentro de los labios mayores se encuentran los labios menores, que son otros dos repliegues internos. En la zona superior, donde confluyen los labios menores, hay una especie de botón muy sensible que se llama clítoris. Dentro del vestíbulo lo que se encontraría es un pequeño orificio que se llama meato urinario, y que conecta con la uretra que sale del aparato urinario, de la vejiga de la orina, y un orificio que conecta con la vagina, y que es por donde se produce la penetración del pene durante la copulación, y la salida del feto durante el alumbramiento, durante el parto. Después estaría la zona perineal, que es la zona que separa el orificio vaginal del ano, que comunica con el recto. En cuanto a los genitales internos, si observamos un corte sagital de los órganos genitales internos de la mujer, podemos observar los ovarios, que son los órganos en los cuales se producen los óvulos, la gónada femenina. Por tanto, tienen más o menos el tamaño de una almendra y se encuentran alojados en la pelvis. Después las trompas de falopio, que son los conductos, las trompas de falopio, que son los conductos que comunican, que reciben a los óvulos y que comunican con el útero, aunque no se aprecia muy bien en el corte sagital, se verá mejor en el corte frontal, y que tienen una especie de prolongaciones llamadas fimbrias, y un epitelio que vibra y va conduciendo el óvulo hacia el interior del útero para esperar a ser fecundado por el espermatozoide. A continuación estaría el útero. El útero tiene una forma de pera invertida, y como veis tiene una pared musculosa muy gruesa, formada por una capa de músculo llamado miometrio y una capa interna de células que se llama endometrio, y que estaría comunicado por medio del cervix o cuello del útero con la vagina. La vagina es la zona la zona que se utiliza para la copulación, y también se utiliza como vía de expulsión del feto durante el parto. Si observamos un corte frontal, se observa perfectamente como los ovarios están como suspendidos por unos ligamentos conectados con las fimbrias de las trompas de falopio. Aquí se recibe el óvulo cuando está maduro, se hace circular por ese epitelio vibrátil hacia el interior de las trompas de falopio, y podrían llegar, si son fecundados, hasta el útero, que es, como veis, fijaos que tiene las paredes muy gruesas, el miometrio, y por dentro tendrían el endometrio, y que comunica por medio del cuello del útero con la vagina, que comunica al exterior por el
en el vestíbulo de la vulva, por el orificio vaginal. En cuanto a los gametos, los óvulos son muchísimo más grandes como 10 veces más grandes que los espermatozoides, y aunque aquí se vean iguales en este esquema, son mucho más grandes. Y los óvulos están formados por una capa de células foliculares que rodean completamente la célula del óvulo, que sería esta zona de aquí, y que se llama corona radiata. Después habría una zona que se llama membrana pelúcida, aquí estaría la membrana plasmática del óvulo, esta zona de aquí sería el citoplasma, y todo esto sería el núcleo del óvulo, que contiene un nucleolo bastante evidente, bastante grande. En cuanto al espermatozoide, está formado por una cola, un flagelo que permite su movimiento, una zona de cuello donde hay gran cantidad de mitocondrias para dar energía al flagelo y para moverse, y después una cabeza que contiene el citoplasma y el núcleo del espermatozoide. En la parte externa, en la parte de la punta, digamos, de la cabeza, hay una vesícula procedente del aparato de Golgi que contiene un montón de enzimas digestivas que van a ayudar a romper la pared del óvulo durante la fecundación y que se llama acrosoma. Bien, a continuación vamos a hablar de los ciclos que se producen en el aparato reproductor femenino y lo que ya conocemos como ciclo menstrual, que se produce a partir de la menarquia o primera regla que tiene una mujer pues entre los 11, 12, 13 años, y en este ciclo pues tiene lugar una serie de cambios tanto en los ovarios como en el útero, desencadenados por distintas hormonas que se producen tanto en la hipófisis como en el ovario, y como consecuencia de ello también tiene influencia en la temperatura corporal en la que se produce una subida durante la ovulación y luego una disminución durante la menstruación. Vamos a ir relacionando los cambios hormonales con los cambios en el ovario y también con los cambios en el útero. Como consecuencia de la secreción de FSH por la hipófisis en la sangre, lo que va ocurriendo en el ovario es que se va produciendo la maduración del folículo. En ese folículo, uno de los ovocitos, las niñas ya nacen con todos los ovocitos que van a utilizar durante toda su vida, pero es a partir de la primera ovulación cuando empiezan a madurar, uno aproximadamente cada 28 días. Bueno, pues esta maduración se produce como consecuencia de la FSH, de la presencia en sangre de la FSH, y aproximadamente al día 14, después de la menstruación, se produce la ovulación, es decir, la salida del ovocito hacia las trompas de falopio. Si no se produjera la fecundación, lo que se va a producir es la siguiente menstruación. Lo que va a ocurrir es que el cuerpo lúteo, es decir, el folículo que haya soltado su óvulo, va a degenerarse, va a formar una especie de cuerpo amarillo, y este cuerpo lúteo va a liberar progesterona, que va a producir el resto de los cambios que se producen en el útero. Por lo tanto, si analizamos lo que ha ocurrido en el útero, durante la época de menstruación lo que ocurre es que el endometrio, que es esta capa que está en la capa más externa del útero, se desprende y se produce el sangrado. A continuación la cantidad de estrógenos aumenta. Cuando llega el día 14, a partir de la menstruación, del primer día de la mitad de la menstruación, se produce la salida del nuevo óvulo, y entonces bruscamente baja la cantidad de estrógeno en sangre y empieza a aumentar la de progesterona producida por el cuerpo lúteo. Se vuelve a engrosar el endometrio, que se prepara para la anidación de un cigoto si se ha producido la fecundación del óvulo en las trompas de falopio, y si no se ha producido, vuelve a producirse la menstruación, es decir, la pared del útero, del endometrio, se desprende nuevamente y se produce el sangrado por el orificio vaginal. Y esto ya iría así, cada 28 días se produciría este ciclo, a no ser que se produzca la fecundación y por tanto el embarazo.